Se da cuenta cómo él recuerda lo que fue el Pachacúti, dice que son 500 años de oscuridad y 500 años de luz, que son periodos cíclicos, y qué interesante como él anuncia que ya iba a venir una época de luz. Mi padre manejó mucho esa esperanza. Un pueblo sin esperanza es un pueblo que se levanta en armas, como sucedió en algún momento en el Perú, cuando se armaron los grupos guerrilleros y atacaron a las élites señoriales del Perú. Mi padre se autodenominaba, y a su partido, como el amortiguador social, porque él le daba la esperanza al pueblo de que no iban a vivir eternamente sometidos, que ya venía un día mejor, un Hachauru, donde iban a empoderarse, donde iban a ser ellos los protagonistas de la historia nacional. Y sucedió. Tan fuerte habrá sido su pensamiento, tanto habrá calado en el sentimiento del pueblo, que sucedió. Y hoy día vemos en los estratos políticos de niveles más elevados a un pueblo ahí, ¿no es cierto? La Cholita, la mujer de pollera que entró a la radio, al canal y que generó molestia, que luego entró al Parlamento y que generó altas críticas, ahora está en la recepción de los ministerios, en los ministerios. Es decir, el compadre hizo un antes y un después. Todavía obligatoriamente, ¿no? Sí, es más, y unas se cambian, ¿no? Ahora ya se ponen pollera para entrar, ¿no? Claro. Bueno, sí, yo creo que es el precursor de un proceso de visibilización. A ver, yo en este aspecto soy bastante más crítico de lo que solemos a veces un poco amplificar. El tema de la inclusión no significa introducir la pollera en el Parlamento. El tema de la inclusión no significa que ahora hay más ponchos, más ojotas, más cascos de minero, ni más mujeres. Eso es un proceso de visibilización. Para que haya inclusión tiene que haber un proceso de visibilización. Primero tienes que hacerte ver y después te van a incluir. Al día de hoy yo creo que estamos en un proceso de inclusión, no están del todo incluidas en su verdadera dimensión, porque la inclusión en realidad es ser parte activa en la toma de decisiones y no solamente estar en la foto. Y en la actualidad, pues muchos actores están en la foto, pero no forman parte de la toma de decisiones. Y en su momento tampoco fue así en Condepa, porque el liderazgo, los denominaba símbolos. Claro, el liderazgo de Palenque era tan grande que en realidad esto también forma parte de la cultura política boliviana. Los líderes son muy concentradores de poder y los que están en su entorno son administradores de poder. Pero algunas cosas interesantes. Palenque manejaba mucho una iconografía, ¿no? Una iconografía andina particularmente. Sí. Y al mismo, para ese momento, pero ¿no? Al mismo tiempo que esto generó una cohesión en el pensamiento y en el sentimiento particularmente andino, esto fue uno de los problemas y óbices que obstaculizó su crecimiento y su posibilidad de cruzar la cordillera de los Andes, al haberse situado mucho en una perspectiva andina y muy vinculado al mundo aymara. Ahora, obviamente en La Paz, en el departamento de La Paz, tienes masivamente una población de nacionalidad aymara que ha tenido y que tiene una penetración fuerte y una presencia natural en Potosí y en Oruro. Por eso Condepa ha tenido un crecimiento sin dificultad en La Paz, Oruro y Potosí. Pero no se pudo extender más al mundo quechua, que es Cochabamba, Chuquisaca, menos Tarija y menos en el oriente. Entonces, esa iconografía muy fuertemente delineada y configurada por Palenque, además en un discurso estructurado, nada improvisado, al mismo tiempo que era su fortaleza para mantener cohesión en el Ande, era su debilidad para cruzar la cordillera de los Andes. Tienes toda la razón, mira, nunca lo había visto así. De todas maneras, él siempre estaba en búsqueda de la contraparte oriental, no por eso, no en vano lo tuvo a Ivo Kulgis, y siempre estaba pendiente de un otro referente oriental para poder equilibrar de repente esa balanza. ¿Lo piensas así también? Andinocéntrico, ¿no? Andinocéntrico, sí. Absoluto. Porque creo que la historia política boliviana se ha construido en Occidente y mucho menos en el oriente del país. Ahora recién, con la construcción de las autonomías indígenas, con la participación de los pueblos indígenas de tierras bajas, eso tiende a mutar, a cambiar un poco. Pero así como a Palenque le cuesta cruzar la cordillera de los Andes, como dice Franklin, a los orientales también les cuesta, ¿no? salir de las pampas y subir, ¿no? ¿Dónde está el punto de encuentro, no?
Ese fue, por ejemplo, el gran problema en gran medida de Juan del Granado, ¿no? Que fracasó estrepitosamente la última elección, ¿no? Y supongo que por eso se pueden comprender cierto tipo de acercamientos como el de Rubén Costas con Luis Revilla. Ahora, a ver si podemos encontrar el punto de intersección para generar un equilibrio y digamos, una distribución en términos de generación de legitimidad que todavía no se consigue. A Evo le ha costado enormemente. ¿Seguro? Siempre Santa Cruz ha sido una plaza adversa y todavía le cuesta en gran medida el 21F, lo pierde por eso, ¿no es cierto? Y si tiene votación es porque hay una importante cantidad de collas allá, pero no sé si es la votación cruceña del Camba, ¿no? Yo quiero hacer un apunte que creo que es importante sobre la contribución de Palenque a la construcción de la vida política del país, es lo que yo llamé el marketing cholo. El marketing cholo, sí lo escuché. Sánchez de Lozada se trajo gringos de las más grandes empresas de construcción de candidatos y todo científico, y estábamos deslumbrados con la inteligencia y con el tecnocratismo que hacía gala Sánchez de Lozada. Decíamos, no, con eso Sánchez Lozada nos va a hacer trizas, va a ganar todo. No, Palenque con Adolfo Paco y compañía demostraron que había una manera distinta, que no era ortodoxa, que no era académica, que pasaba por la relación cotidiana, la relación con la gente a través de los medios de comunicación, y fue con ese marketing cholo, nada ortodoxo, que no nace de la academia, sino que nace de la vida, de la identidad política cultural de Bolivia, y nace ese triunfo. Con el que la gente se identifica. Que nos dejó absolutamente enmudecidos a todos, porque nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba, me acuerdo el otro día. Del charango no iba a pasar, Palenque. Seguro, claro, era un charanguero. Por supuesto, era un cholo charanguero, de ahí no pasaba. Pero ya después hablaba mejor que todos los demás candidatos, sabía de historia, tenía muy buen asesoramiento y sabía traducir y generar credibilidad en la manera en que lo planteaba. Lo hemos escuchado ahorita. O sea, la forma en que planteaba el tema de los 500 años. Te lo crees. Te pones a llorar, ¿no? Te lo crees. Seguro, seguro. No hay ahí, no hay impostura, no hay... Me cuenta Adolfo Paco y me dice, un día tu papá me encarga, dice, no, tú te vas a hacer cargo de la campaña del candidato de Oruro. Y Adolfo haciendo su campaña. Y a ver, contrataremos a alguien para que haga el candidato de La Paz. Y contratan a un tecnócrata ahí, ¿no? Y dice que mi papá se pone a mirar el spot de Adolfo, que era el estilo de Adolfo, pues, ¿no? Compadres y comadres, está nuestro candidato. Una maravilla, a mí me fascinó y siempre lo hemos vivido, nos gustaba. Dice que mi papá, a ver, que lo despidan nomás al del campaña. Adolfo, haremos las campañas. Y claro, ganaron aquí, ganaron en Oruro. ¿Por qué? No era porque él sentía y sabía traducir que eso le iba a gustar más a la gente que el otro que estaba haciendo sus campañas. ¿Y por qué teníamos tanto éxito en RTP, en la W8, en todo? Nuestras novelas mexicanas y todo. ¿Qué era? Era que él identificaba el sentimiento de la gente. ¿Sabes qué? Era Palenque, porque después de que murió Palenque, se cayó todo. Y nadie me va a dejar mentir. RTP nunca más fue lo mismo. Condepa murió. Se le reconoce a Palenque la actuación importante que ha tenido en este proceso de cambio, que si bien acuña este gobierno ha comenzado mucho antes. Por supuesto. Pero en un orden y un entendimiento sobre todo natural, Verónica, porque cada una de las personas que pasa por esta vida tiene una misión de ir haciendo algo, y quizás el que viene después es el que cree que lo ha logrado y se lleva, digamos, los réditos y las medallas. Totalmente. En este caso, Palenque formó parte de esa estructura. No era su papel en el mundo lograrlo, su papel era allanar definitivamente el camino. Seguro, empedrarlo. Así es. Tendió la cama, ¿no? Así es. Era el hombre que manejaba el tema de la política, era el hombre que manejaba el sistema de comunicación, era el hombre el que le daba el fundamento, pues, básico para que un medio de comunicación pueda llegar a la gente, le daba la credibilidad, le daba la confiabilidad. Por eso cuando muere Palenque se viene todo abajo. Todo abajo, sí, es cierto. Y yo siempre lo digo, ninguno dimos la talla, pero es que ninguno logró, ni 6 juntos hicimos un Palenque, no se lograba. Era demasiado personaje, era demasiado hombre, demasiados criterios, demasiadas ideas. Yo me acuerdo que todavía él seguía, la Metropolitana la voy a volver chicha.
¿qué te pasa, papi? Yo, sí, la voy a volver chicha. Y les aseguro que hubiera sido un éxito. No si lo hubiera vuelto chicha, pero claro, ahí no, solamente era él. Tengo un video precioso. Porque pues le fueron a llorar al compadre Palenque para que les ayude a encontrar al hermano Evo. Y lo hizo la hermana del propio presidente, desesperada porque no aparecía el Evo, y lo habían hecho desaparecer, no sé bien quiénes. ¿Y a quién se podía recurrir? ¿Al gobierno? No, se podía recurrir al compadre para que haga aparecer a Evo. Vamos a ver la nota, por favor. ¿Usted es familia o hermana de Evo Morales? Exactamente, de Evo Morales, compadre Palenque. Sabe, mi hermano está perdido. Estaba anterior en PTJ. He visitado un ratito. ¿Lo ha visto? Lo he visto, pero con la mano fracturado, compadre. La mano vendado, así no puede alzar más. Yo no sé, compadre, quién lo ha hecho. Ahora, compadre, no hay en PTJ. Yo no puedo soportar esta vida que mi hermano está secuestrando. ¿Dónde lo tienen? Hasta ahora no se sabe, compadre. Eso vengo a reclamar. ¿Dónde más que este canal? Un pedido clamoroso de la hermana del dirigente cocalero Evo Morales. Ella quiere saber dónde está, cómo se encuentra de salud. Lamentablemente son muy rígidas las medidas de seguridad del actual gobierno y no le permiten sino solo que lo vea. Sin embargo, ella ha planteado una denuncia preocupante. La mano de Evo Morales, su mano derecha, o está fracturada o está lastimada. Eso es lo que se sabe, pero lo que no se sabe definitivamente es cuál es el paradero del dirigente cocalero. Bueno, opiniones. Gran documento. Joya, Gran documento. Una joyita. No, pero esto hace tabla rasa en las redes, ¿no? ¿Qué te Tiene parece? que subirlo, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que era él? O sea, claro, iban a pedirle, era un Cristo, era un Mesías. Por favor, compadre. Además, era solo a él que le podías pedir, pues no podías ir a otro sitio. Y él tenía la prestancia de poder hablar con el gobierno de igual a igual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este gobierno? Claro. ¿Cómo es posible? No sabemos las medidas que toman. No, y el gobierno, ¿dónde está el Evo? Devuélvanlo. O sea, es impresionante aquello. ¿Te gustó? Me encantó el video. Me encantó. Muy bueno. Bueno, los he dejado mudos. No, Los he dejado mudos, muy ¿no? bueno. Franklin, te toca. No, impresionante, realmente qué joya la que tienes, y tiene además unas connotaciones históricas fantásticas, Simbólicas, te felicito, muy fuertes. Qué extraño que una joya de estas no esté, Tiene buen archivo, ¿no? que no esté, Qué extraño que esté en manos de la hija. ¿No sabes que mi personal se Los hijos sacaba son a veces videos los últimos en así, enterarse. guardados, sacábamos de ocultas, porque para mí eran las joyas más preciosas, y yo me acuerdo que el policía los revisaba a mi editor y le tocaba los videos, toc, 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 así saliendo de él, y decía, nada, pasá. Y él venía corriendo a entregarme todos los videos. Así es la vida. No Esa quiero confesión que no acordarme. le traiga líos después, No, está no me bien. interesa ya nada, pero quería decirla porque para que sepan a lo que hemos vivido, ¿no? Yo quisiera retomar un poco el hilo conductor de creo que fue la intervención de Julio. Fíjate, la eficiencia política del compadre Palenque, cuando tú hacías mención a que había que hacer el marketing cholo que tú denominas y lo que tú nos cuentas del compadre Paco. Pero en términos de eficiencia política, Carlos Palenque no hacía campaña en momentos electorales. Carlos Palenque hacía campaña los 365 días del año y lo vino haciendo 20 años antes de entrar a la arena política. Por lo tanto, él ya estaba posicionado, su imagen, su voz, ya estaba posicionado en la mente de la ciudadanía. Todo el mundo, para Carlos Palenque era marca registrada. No es como un político que entra a la arena política, se tiene que hacer conocer, un montón de trabajo. Eso lo había hecho sobreabundantemente. 25 años antes. Carlos Palenque fue utilizado. Mucha gente lo utilizó, mucha gente se valió del compadre Palenque. Lamentablemente lastraron la gestión, particularmente del Alto. Sí. Hubieron alcaldes desastrosos, corruptos. Ahí se empezó a ver que ya el acercamiento y la proximidad en torno a la figura del compadre tenía mucho de prebendal también. Seguro. No te buscan por convicción, te buscan por interés. Pero eso sí, en el pueblo y en el sentimiento, particularmente del Alto, el compadre Palenque arrasó completamente. Y a pesar de estas gestiones desastrosas,
tanta era la envergadura de su imagen y tanto era el fallaste pero igual voto por ti, fallaste pero igual creo en ti, es algo que se ha reproducido únicamente después con el fenómeno Evo Morales. Seguro, ¿no? seguro. Porque yo no estoy haciendo apología ni de Palenque ni de Morales. Pero que le después, todos los errores. pero después de Palenque, y alguna vez hemos hecho estudios nosotros de encuestas en el Alto, y les preguntábamos, ¿y cómo es tu situación ahora? ¿Es igual, mejor o peor que antes? Pues entre la gente que decía que era peor o igual, eran mayoría, pero y cuando le decías, ¿aprueba la gestión? 84% aprobaba. Así es, y exacto. aprueba la gestión del presidente Morales, 90% aprobaba. Entonces, ¿qué entiendes de eso? Es un amor, ¿no? Al Lo hagas sujeto. bien o lo hagas mal, igual te apoyo. Y eso ya no es apoyo, eso se llama fidelización. Y Carlos Palenque tenía Amor, fidelizado su capital político. Se llama amor. Ese es porque un está fenómeno involucrado sociológico el importante. sentimiento. Para cerrar, John. Hoy es el cumpleaños, Sí, hubiera cumplido 71. 71. Hubiera dado todavía, ¿no? Seguro, como el Pepe. El Pepe Hubiera es dado. mayor que mi papá. Tiene Hubiera dado. como el Chino Molina. Todos ellos son mayores que Yo él. creo que este es el momento y el lugar, no solamente para reconocer a un personaje público. Personalmente te digo, una persona impulsadora en ese momento de las ansias que yo tenía de crecer como comunicador. Me apoyó. Una persona íntegra en el sentido de su trabajo. Lo he visto en sus sufrimientos emocionales también durante toda esa etapa. En algún momento me acuerdo, si me permites contarte, él tenía un fotógrafo que siempre andaba con él Claro, a el todo pequeñín, lado. claro. Ujú. El Y un pulga. día le estaba viendo algunas fotografías y yo le dije, oye, ¿me vendes una foto de don Carlos? Le dije, no te la regalo, me dice. Bueno, y él solía más o menos a la 1 de la tarde, 1:15, bajar las gradas ya rumbo al automóvil, a su automóvil e irse. Y yo lo esperaba en las gradas. Y le decía, don Carlos, quiero que me autografíe esta fotografía. No sé por qué lo hice ese día. Él se enojó conmigo. Me quitó la fotografía y me dijo, ¿de dónde tienes esta foto? Me dijo. Yo pensé que estaba haciendo algo malo. Se la guardo, me dijo, te voy a dar otra después. Y se fue. Yo dije, debe estar en problemas. Al día siguiente sí me mandó una fotografía. Pero lo que él había cambiado era cómo se veía en esa foto. Y tenía prácticamente los ojos de una persona que sufría muchísimo. De ahí que cada persona que yo veo en la calle y tiene estas partes de los párpados caídos, es una persona con un gran sufrimiento, sobre todo interior. Me queda el recuerdo de la satisfacción que él tenía con su doble 8 latina en ese instante, porque Que tú la has realmente creado. gozaba con la satisfacción. Y me voy con la imagen de haber sido la primera persona ajena al tema del círculo familiar, que llegó y todavía lo vio a tu papi tendido en la cama sin vida. No me acuerdo. Yo fui esa persona que llegó primero porque estaba cerca y me dio el momento para llegar. Y vivir cada uno de los momentos del tema del entierro, del cual después uno se da cuenta, ¿no? Porque en el diario tú vives con esa persona, de lo grande que había sido y había significado para un pueblo como el Altiplánico, cuando ni siquiera yo en mi trabajo como RTP en ese momento lograba entrar a ninguno de los puntos de transmisión porque no había cómo ante la multitudinaria presencia de la gente en el entierro de este hombre. Quien ha vivido de cerca el tema de no, está vivo, ¿no? Nos están mintiendo, el tema que está vivo y demás. Y quien vive también lo de hoy, porque sabes, si algo me da pena, y con esto concluyo, es que lo sigan utilizando Palenque. Lo sigan utilizando a Carlos Palenque. Lo sigan utilizando como ejemplo, lo sigan utilizando como él fue, por lo tanto yo también puedo ser, etcétera, etcétera, etcétera. Lo sigan utilizando. No lo dejen en el recuerdo, tómenlo siempre como ejemplo de la gran persona que Palenque ha sido. Y que ha Gracias, significado John. para mí. Realmente para mí ha sido muy importante que estés. Y ya te he dicho mis celos porque él te quería mucho. Y realmente él se daba cuenta del talento que tú tenías y de la calidad de profesional que podías ser. Así que solamente te dio la oportunidad. Yo creo que tú tenías ya ese talante desde el principio y él el olfato necesario, con esa nariz imposible no tener olfato, ¿no? Pero él con el olfato para saber quién ibas a ser tú, John. Gracias por venir. Gracias, Vero, por estar Gracias. aquí. Para despedir. Palenque era un líder carismático, ¿no? Que se instaló en el sistema de creencias de la gente. Y eso solo te lo da la credibilidad y la legitimidad que pasa por el contacto auténtico en el día a día con la gente. Y yo creo que en esa medida su figura sigue siendo muy potente, simbólicamente muy fuerte, y nos sigue marcando como que referencia fundamental para entender nuestra historia y nuestra identidad.
su contribución a la política, a la construcción de una sociedad de iguales, creo que es fundamental. Y creo que lo vamos a seguir leyendo, estudiando y escuchando, porque creo que su palabra es orientadora de aquí en adelante por los siglos de los siglos. Gracias por venir. Me interesaba tener un crítico, y más cuando tienes todo ese material, y además hay más que algún día me mostrarás. Sí, y gracias porque tú reconoces que cómo lo criticaste en un momento y cómo lo comprendiste luego. Para mí eso es fundamental. Sí, alguna vez nos jaloneamos entre... Pero muy bien, sí, muy auténticamente y en el mejor sentido, ¿no? Qué lindo, con gran transparencia. Gracias de verdad. Gracias también por haber estado en el programa, por haber hablado de él. Y qué mejor que un brillante analista como tú para hablar de un hombre como Carlos Palenque. Palenque fue un hombre que practicó lo que predicó. Fue genuino siempre y por eso el pueblo supo contactar con el bien. Todas las clases sociales prácticamente tenían una compenetración de alguna u otra manera, en mayor o menor medida. Seguro. Nunca fue un hombre indiferente para nadie y por lo tanto forma parte de la iconografía política de este país. Palenque nos ha dejado con grandes incógnitas. Se murió en una campaña electoral, en un momento en que Condepa era muy fuerte, en un momento en que el hombre se proyectaba para grandes cosas y por eso siempre nos va a quedar ese interrogante. Pero finalmente se fue a la tumba con dignidad, porque todo el mundo lo quería y más allá de apoyar su ideología, forma parte del patrimonio político de este país. Gracias, muchísimas gracias. Yo me voy a ir recordando algo que sucedió en un momento, pues justamente, ya lo puedo contar, no me pongo a llorar, me ponía a llorar hasta antes de ayer, pero vamos a ver si lo logro ahora. Mi padre, el día jueves, antes de que falleciese el sábado, mi padre fuimos a ver la película de Eva Perón, hecha por un gran director y protagonizada por Madonna. Y cuando veíamos la muerte de Eva Perón, un día lluvioso y la gente corriendo en las calles, él me dijo, así vale la pena morirse, ¿no, verdita? Y así fue su muerte, exactamente igual. Un día lluvioso, con la gente corriendo en las calles. O sea que yo creo que él hasta eso tenía como una proyección y diría, un premio de Dios por haber sido tan gran hombre. Feliz cumpleaños, papá. Solo yo, añorando su amor, hoy el camino.